Hay juegos que llegan sin hacer mucho ruido, sin campañas gigantes ni hype descontrolado, y de repente salen, golpean la mesa y superan todas las expectativas. No porque prometieran el cielo, sino porque nadie esperaba que fueran tan buenos, tan valientes o tan diferentes. Y hoy vamos a hablar de esos juegos que nadie vio venir, pero que terminaron marcando. Y empezamos por algo un poquito reciente con Lies of P, que es el ejemplo perfecto. Porque a ver, vamos a ser sinceros, cuando se anunció Lies of P mucha gente pensó lo mismo. Otro Souls-like más intentando copiar a From Software, un estudio coreano relativamente desconocido, una versión oscura de Pinocho, y esa sensación de que iba a ser el típico juego correcto, bonito pero olvidable. Y sin embargo salió y cerró más de una boca. Primero, ¿por qué no se limitó a copiar? Sí, bebe claramente de Bloodborne, eso es evidente, pero no se quedó en homenaje barato. El sistema de combate tiene identidad propia. La mecánica de bloqueo perfecto está afinadísima, obliga a jugar agresivo pero con cabeza, y convierte cada enfrentamiento en un duelo de tensión real. No es esquivar y pegar sin más. Aquí tienes que aprender patrones, medir tiempos y dominar el ritmo del combate. Luego está el diseño artístico. La ciudad de Krat no es solo un decorado sin alma, es un escenario con personalidad, decadente, elegante y perturbador a la vez. La reinterpretación del cuento clásico funciona porque no es un simple ¿qué pasaría si fuera oscuro?, sino una relectura coherente, con trasfondo, con misterio y con decisiones morales que se importan. El sistema de mentiras no es un adorno, afecta a la narrativa y a cómo evoluciona el mundo. Y después, lo más importante, el equilibrio. Muchos Souls-like fallan en jefes injustos o picos de dificultad absurdos. Aquí el desafío es alto, pero rara vez se siente tramposo. Cada derrota te enseña algo y cada victoria se gana. Pero si hablamos de romper expectativas de verdad, tenemos que irnos un poquito más atrás con Metal Gear Solid 2: Sons of Liberty. Después del impacto brutal que fue Metal Gear Solid en la primera PlayStation, las expectativas estaban por las nubes. Todo el mundo quería más Solid Snake, más infiltración, más escenas épicas dobladas al castellano, más revolución técnica. Y entonces llega Hideo Kojima, sonríe y decide jugar con la mente de millones de jugadores. Porque sí, el juego superó expectativas, pero no como la gente esperaba. Técnicamente era una barbaridad para la PlayStation 2. Físicas avanzadas, disparos que interactuaban con el entorno, hielo que se derretía, botellas que explotaban, enemigos que reaccionaban a sonidos, sombras dinámicas. Aquello parecía de otra generación. El salto gráfico fue tan exagerado que dejó a la competencia temblando. Pero lo realmente loco vino con la historia. Te venden que vas a jugar a toda la aventura con Snake y de repente te cambian el protagonista por Raiden. Y claro, al principio hubo shock, enfado, memes antes de que existieran los memes. Sin embargo, con el tiempo se entendió la jugada. Kojima no estaba troleando porque sí, estaba hablando de manipulación, de identidad, de información digital, de cómo consumimos narrativas. En 2001 ya estaba anticipando temas como la posverdad, los algoritmos y la sobrecarga de información. Vamos, una locura adelantada a su época. Luego llegó Braid, que parecía un plataforma simpático y terminó siendo una reflexión disfrazada de mecánica temporal brillante. Cuando Braid salió en 2008 parecía poca cosa, un plataformas en 2D, protagonista pelirrojo, estética tipo cuento, y esa vibra que muchos asociaban directamente con indie raro. La mayoría pensó que sería otro homenaje simpático a los clásicos y ya está, pero claro, ahí estaba la trampa, porque Braid no venía a homenajear, venía a demostrar. Lo primero que rompió fue la mecánica. Sí, saltas, corres y pisas enemigos, pero la gracia está en el control del tiempo. No es un simple botón de rebobinar para corregir errores, es el núcleo del diseño. Cada mundo introduce una regla distinta, objetos inmunes al tiempo, sombras que repiten tus acciones, líneas temporales paralelas. No es un plataformas con puzzle, es un puzzle disfrazado de plataformas, y eso en 2008 era un golpe sobre la mesa. Luego está la narrativa. En vez de contarte una historia clara, te suelta textos ambiguos, reflexivos, casi filosóficos. Empiezas pensando que vas a rescatar una princesa, y poco a poco te das cuenta de que quizá la historia va de otra cosa, de obsesión, de culpa, de arrepentimiento, y al final, ese final le dio la vuelta a todo lo que creías estar haciendo. No era solo ingenioso, era incómodo y eso dejó huella.
Y poco después, Doki Doki Literature Club hizo algo parecido, pero desde el terror psicológico, usando la inocencia como arma y explotando la cuarta pared. Cuando salió en 2017 nadie esperaba absolutamente nada. Novela visual gratuita, estética anime adorable, club de literatura, poemas, chicas monas y fondo rosa pastel. La típica experiencia ligera para pasar el rato, y precisamente por eso funcionó tan bien, porque lo que hizo fue jugar con tus expectativas desde el minuto 1. Al principio todo es dulzura, conversaciones simpáticas, decisiones sobre qué palabras usar en tus poemas, música alegre, personajes con personalidades muy marcadas. Parece un simulador de citas más, correcto, sin grandes ambiciones. Y ahí está la trampa. El juego te hace bajar la guardia, te acomoda en una experiencia predecible, y cuando menos te lo esperas, cambia el tono de una forma brutal. Sin entrar en spoilers fuertes, lo que hizo fue romper la cuarta pared de manera inteligente. No solo te cuenta una historia inquietante, sino que juega contigo como jugador, manipula archivos, altera menús, distorsiona imágenes, utiliza glitches como recurso narrativo. No era terror barato, era terror psicológico bien pensado, metanarrativo e incómodo. Y claro, internet explotó. Streamers reaccionando en directo, vídeos virales, debates sobre su mensaje. Porque además de sorprender, tenía discurso. Habla de salud mental, de obsesión, de dependencia emocional, de la ilusión del control en los videojuegos. Superó expectativas porque nadie esperaba que un juego gratuito, hecho prácticamente por una sola persona, pudiera generar ese impacto cultural. Y esa ruptura con el jugador también la vimos en As Dusk Falls, que apostó por narrativa pura y decisiones muy incómodas. Cuando se anunció, mucha gente levantó la ceja. Un drama interactivo, estilo novela gráfica, imágenes casi estáticas en vez de animaciones completas, y encima centrado en decisiones y narrativa pura. En un mercado donde parece que todo tiene que ser mundo abierto, acción constante o gráficos hiperrealistas. Esto sonaba a producto nicho, y sin embargo salió y sorprendió a más de uno. Porque primero, su historia no va de salvar el mundo ni de conspiraciones futuristas gigantes, va de personas normales metidas en una situación límite. Un robo que se tuerce en un motel perdido en el desierto de Arizona, y cómo ese momento conecta dos familias durante años. Lo potente no es el espectáculo, es la tensión humana, las decisiones, los silencios incómodos, las decisiones que parecen pequeñas pero cambian el destino de todos. Luego está el sistema de elecciones. Aquí no eliges entre bueno o malo, con una barra de karma visible. Tomas decisiones en segundos, a veces sin tener toda la información, y el juego no te dice si has hecho lo correcto, simplemente sigues adelante y ves las consecuencias. Y eso genera algo muy raro, una sensación de responsabilidad real. No estás optimizando, estás reaccionando. Y el estilo artístico que parecía su punto débil terminó siendo su identidad. Esa mezcla entre cómic y fotografía congelada crea una atmósfera distinta, más íntima, casi como si estuvieras leyendo una novela gráfica interactiva. No compite en músculo técnico, compite en personalidad. Y ahora pasamos con One Shot, que directamente te convirtió en parte activa de su mundo, no solo en alguien que pulsa botones. Lo primero que rompe es la barrera jugador-personaje. Aquí no controlas simplemente a Nico, el protagonista con esa bombilla como sol del mundo. El juego sabe que tú estás ahí, te habla directamente, menciona tu nombre de usuario, te hace sentir que no eres un espectador, sino una figura casi divina dentro de la historia, y eso cambia todo. De repente, no estás resolviendo puzzles por avanzar, estás ayudando a alguien que confía en ti, y luego tienes las mecánicas. Algunos acertijos no se resuelven solo dentro del juego, sino fuera. Archivos que tienes que abrir en tu propio ordenador, carpetas que explorar, detalles que rompen completamente la cuarta pared. Y en 2016, eso no era lo habitual en este tipo de títulos. No era solo ingenioso, era sorprendente. Y después está el golpe emocional. El propio nombre One Shot ya es una pista. Las decisiones pesan, el juego te hace consciente de que no todo se puede repetir, que no todo tiene marcha atrás, y cuando entiendes lo que significa realmente esa idea, te toca. No es un drama forzado, es una sensación de responsabilidad que pocos juegos consiguen transmitir. Después tenemos la exploración llevada al extremo con Outer Wilds, que cambió progreso por conocimiento.
La clave de por qué superó todas las expectativas es porque no te trata como un jugador pasivo. Te sueltan en un pequeño sistema solar que funciona como un reloj perfecto, con planetas que cambian en tiempo real, tormentas de arena que descubren ruinas, agujeros negros que alteran la física, y una estrella que cada cierto tiempo explota. Sí, explota, y tú mueres, y vuelves al principio, y así una y otra vez. Pero no es frustración gratuita, es diseño puro. Cada bucle de tiempo es una oportunidad para aprender algo nuevo. Aquí no mejoras estadísticas, mejoras conocimiento, descubres pistas, conectas ideas, entiendes cómo funciona el universo. Y esa sensación de atar cabos por tu cuenta, sin que el juego te lleve de la mano, es increíblemente satisfactoria. No hay cinemáticas épicas constantes, hay fragmentos, textos antiguos, historias dispersas que tienes que reconstruir. Y cuando entiendes lo que pasó, cuando comprendes el misterio central, el impacto es brutal. Es ciencia ficción, sí, pero también es reflexión sobre el tiempo, la curiosidad y la insignificancia humana frente al cosmos. Y cuando creías que ya lo has visto todo, Inscryption entró disfrazado de juego de cartas para reinventarse constantemente. Cuando se presentó Inscryption, la mayoría pensó lo mismo, otro roguelike de cartas. Y claro, después de la explosión del género, muchos ya iban con la guardia baja. Cartas, sacrificios, numeritos, combos, repetir runs. Parecía que ya lo habíamos visto todo, pero lo que hizo que este juego fuese tan bueno es coger esa base y dinamitarla desde dentro. Al principio te encierran dentro de una cabaña oscura, frente a una mesa con una figura inquietante al otro lado. El ambiente es opresivo, casi claustrofóbico. Las partidas de cartas no solo son estrategia, son supervivencia. Tienes que sacrificar criaturas, medir cada jugada, porque si fallas, pagas. Y eso ya engancha, porque no es un deck builder cómodo, es tenso. Pero entonces, cuando crees que ya has entendido el juego, cambia, y no un poquito, no, cambia de tono, cambia de reglas, cambia de estética. Lo que parecía una experiencia cerrada se convierte en algo mucho más grande. Empieza a jugar contigo, con los archivos, con la narrativa, con la estructura misma del juego. No es solo un sistema de cartas bien diseñado, es una metanarrativa que se va desplegando poco a poco. Y ahí es donde superó todas las expectativas, porque nadie esperaba que un simple juego de cartas tuviera esa ambición. Y ahora pasamos con The Stanley Parable, que se rió del concepto de elección mientras te hacía pensar en él. Cuando apareció, mucha gente no sabía ni cómo catalogarlo. ¿Es un walking simulator? ¿Es una parodia? ¿Es una experiencia experimental rara de esas que duran 2 horas y ya? Sobre el papel parecía algo pequeño, casi una broma interna nacida de un mod, pero lo que terminó siendo fue muchísimo más grande de lo que cualquiera esperaba. La premisa es ridículamente simple. Eres Stanley, un empleado de oficina que un día descubre que todos sus compañeros han desaparecido, y un narrador te va diciendo lo que haces. Hasta aquí todo normal. Lo brillante viene cuando decides no hacer lo que el narrador dice, o sí hacerlo, o hacerlo a medias, o intentar romper el juego, y ahí explota todo, porque el juego no se limita a darte lecciones, se anticipa a ti. Se burla de tus decisiones, comenta tus intentos de rebelarte, cambia el tono, se enfada contigo, te felicita, te manipula. Cada puerta que eliges, cada botón que pulsas, genera una reacción distinta. No es solo interactividad, es diálogo constante entre jugador y sistema. Además, lo que parecía una oficina gris termina siendo un laboratorio de ideas sobre libre albedrío en los videojuegos. ¿De verdad decides algo o simplemente eliges entre opciones que ya estaban programadas? El juego convierte esa pregunta en el núcleo de la experiencia, y lo hace con humor, ironía y una inteligencia brutal. Superó todas las expectativas porque nadie esperaba que algo tan minimalista pudiera ser tan profundo. No tenía gráficos punteros, no tenía combate, no tenía una progresión tradicional. Tenía una idea potente y la explotó hasta el límite. Y terminamos el vídeo con Spec Ops The Line, que utilizó el shooter militar para criticar al propio género. En el 2012, el mercado estaba saturadísimo de juegos bélicos, y nadie esperaba que este juego destacara demasiado. Parecía correcto, sin más, porque lo que terminó haciendo fue algo que casi ningún shooter comercial se atrevía a hacer en ese momento. Al principio juega a despistarte, misiones relativamente convencionales, avanzar por Dubái cubierta de arena, tiroteos intensos, escuadrón que te sigue. Todo encaja dentro del molde típico, pero poco a poco el tono cambia, la situación se vuelve más turbia
turbia, las decisiones más incómodas, y el propio protagonista empieza a fracturarse mentalmente. Y ahí está la clave. No es un juego que glorifique la guerra, es un juego que te obliga a mirarla de frente. Hay escenas que te golpean fuerte, momentos en los que si participas en algo, luego te tienes que enfrentar a las consecuencias. No te deja salir limpio, no te da la satisfacción típica de soy el héroe que salva el día, te cuestiona, te señala. Además, utiliza la narrativa para criticar al propio género. Tú, como jugador, estás acostumbrado a seguir órdenes, a disparar porque el objetivo lo dice. Aquí el juego te plantea una pregunta incómoda. ¿Lo haces porque debes o porque el juego te ha enseñado a hacerlo sin pensar? Técnicamente no era el shooter más revolucionario del mercado, no reinventó las coberturas ni el sistema de disparo, pero lo que hizo con su historia, con su tono psicológico y con su mensaje fue inesperado. Y al final, esto es lo bonito de esta industria, que a veces los juegos que menos ruido hacen son los que más fuerte te golpean, los que llegan sin prometer nada y se van dejándote pensando días después. Y ahora te toca a ti. ¿Qué juego te sorprendió más de lo que esperabas? ¿Cuál pensabas que iba a ser uno más y terminó siendo inolvidable? Déjamelo en comentarios que quiero leerte y me los apunto para una segunda parte. Y dicho esto, si te ha gustado el vídeo, dale al like, a hype si lo estás viendo desde el móvil y suscríbete si no lo estabas. Dicho esto, nos vemos en el próximo vídeo.